Y nosotros tenemos que elegir el próximo día domingo, en el caso del Departamento Capital, senador, renovación parcial de diputados, convencionales municipales. Estuvimos charlando hace un rato con Patricio Colombo Murúa, candidato del espacio Partido Conservador Popular, y concejales, renovación parcial del Consejo Deliberante, que por primera vez todos los que votemos a concejales van a tener 4 años de mandato. Fue concejal durante un periodo, está en estos momentos en la Cámara de Diputados y es candidato a senador por el espacio de Cambiemos, un hombre referente del PRO en nuestra provincia, José Gaufín, que nos visita aquí en los estudios de la radio. ¿Cómo está, diputado? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Estar aquí. ¿Cómo te decimos? José, ingeniero, diputado, ¿cómo te gusta? Soy todo eso, José. José, ahí está. Bueno, vamos a hablar con José Gaufín de este tiempo electoral que se vive. Cortita la campaña, lo que decía Agus de la poca información por ahí de mucha gente. ¿Cómo percibís vos como candidato este tiempo electoral que vivimos los salteños? Fue cortita, sin duda, porque arrancamos en Semana Santa, acá en Salta, bueno, un tiempo en donde de oración, muchos de los salteños, bueno. Luego el día lunes falleció el Papa, prácticamente una semana paralizada desde el punto de vista del mediático, bueno, también mucho de la actividad. Luego vino el 1 de mayo, con una semana larga, un fin de semana largo, también de alguna manera con la cabeza puesta en descansar. Y finalmente ahora estamos con el cónclave, viendo claro si sale un mito negro o un mito blanco. La verdad que una campaña, además de corta, muy interrumpida por distintas cosas, y creo que recién en estos días la gente le está poniendo un poco de foco a la campaña y a mirar quiénes son los candidatos. Bueno, como decía, si se vota o no el domingo, de dónde voy. Creo que tenemos la ventaja del teléfono hoy en día, del celular, donde la mayoría de los salteños pueden de alguna manera googlear o stalkear, como se dice habitualmente, a los candidatos y ver si han sido coherentes en este tiempo en cuanto a cómo ha sido su vida política o pública y qué es lo que proponen hoy en día. ¿No? ¿Y fueron coherentes? Bueno, yo veo que se juega muchísimo a la confusión acá en Salta, ¿no? Y pongo el caso de 3 fuerzas políticas, ¿no? El kirchnerismo, Emiliano Estrada, ahora Patria, ahora revestido de La Libertad Avanza, y Salta Independiente, Biela. Esas mismas 3 personas, esas mismas 3 fuerzas, hace 2 años, no en la prehistoria, hace 2 años estaban juntas. Emiliano Estrada, del kirchnerismo, candidato a gobernador, Carlos Zapata, de Ahora Patria, presidente de Ahora Patria, actualmente uno de los referentes de La Libertad Avanza, candidato a vicegobernador. Biela, el hermano de Bernardo, Felipe, que es lo mismo, candidato a intendente de la ciudad de Salta, y Emilio Orozco, candidato a concejal de la ciudad de Salta. Lo mismo. Miren, pueden ver la foto, digamos, yo no estoy, cada uno tiene su historia, digamos, pero esto ocurrió hace 2 años. Ahí están todos juntos. Emiliano Estrada, Carlos Zapata, ahí tímidamente aparece atrás el candidato a senador por Capital, Roque Cornejo. Es lo mismo, digamos, es lo mismo. Hace 2 años te decían, estamos juntos, somos la avanzada de Salta, y hoy... Pero ayer le preguntamos y él decía, bueno, pero ese era un frente opositor a Sáenz. Nosotros estamos contra Sáenz. Un frente con el kirchnerismo y con Biela, que hoy es el candidato oficial de Sáenz, digamos. Es decir, a veces, mira, yo como hincha de Boca siempre digo que Boca no va a salir adelante hasta que no tenga o renuncie ese DT en la oscuridad, en la trastienda que tiene, que es Riquelme, en definitiva, porque él es el que maneja. Bueno, Ahora Patria, La Libertad Avanza, también tiene un DT, un armador detrás entre bambalinas, digamos. Y le va a ir siempre igual, digamos, ¿no? Armando políticamente un frente totalmente incoherente. ¿Para quién es el Riquelme de ellos? Y todos sabemos que es Carlos Zapata, digamos. Quien arma por detrás, no aparece mucho, pero termina siendo como Riquelme, ¿no? El DT que en la oscuridad o en la trastienda arma bodrios, ¿no? Porque pensé que Olmedo ibas a decir. No, bueno, Olmedo también siempre es el líder político de La Libertad Avanza, o antes se llamaban Ahora Patria, antes tenían la gorrita amarilla, ahora tienen la camiseta violeta. Ahora no veo nadie en la foto con la gorrita amarilla. Hace 2 años la tenían puesta al lado del kirchnerismo, al lado de Salta Independiente, de los Biela. Y entonces yo digo,
se juega mucho a la confusión. Es difícil, la gente está harta, pero veo que los oficialismos, tanto nacional como provincial, juegan a la confusión. Juegan a que estemos cada vez más hartos. Por eso yo digo, la coherencia es el mayor valor de los políticos. Vean la historia política de cada uno de ellos. Vean si fueron coherentes. Nosotros seguimos parados en el mismo lugar, en el PRO. Claramente, como lo ha hecho también el PRO a nivel nacional, apoyando y criticando y apoyando y no votando. Apoyando como hoy, como ayer, ficha limpia, y con la incoherencia del kirchnerismo, que venía apoyando, dos senadores que venían apoyando mucho del gobierno y que de pronto hasta los kirchneristas se sorprendieron de estos 2 votos que imposibilitaron que se apruebe ficha limpia en el Senado, ¿no? ¿Y cómo se llega a la claridad para la ciudadanía y también cómo se está dando esta campaña? El otro día referenciábamos que hace 2 años fue todo por TikTok, por redes sociales. Anteriormente el puerta a puerta. Y hoy en día los ciudadanos quieren hablar, quieren saber sobre las distintas propuestas políticas. ¿Cómo se hace para llegar a ellos? Nosotros hemos hablado muchísimo con organizaciones de la sociedad civil, con cámaras empresarias, en los barrios, con la sociedad, con la gente, y siempre es el mismo reclamo, ¿no? Estamos hartos de los políticos y vemos que se gasta muchísima plata en los políticos, y los políticos siempre están bien, se ponen bien, tienen plata, y nosotros estamos cada vez más pobres. Entonces ese reclamo nosotros lo hemos receptado y hemos presentado un proyecto de ley para dar el primer paso, porque yo digo, es el primer paso de gastar menos en la política en Salta, y ese primer paso es en el ámbito legislativo. Ese proyecto que está presentado y que no tuvo dictamen, sorpresivamente la Comisión de Legislación no tuvo quórum, también pasa lo mismo en Salta, el martes, no este martes sino el anterior, un proyecto de ley que busca que a través de una consulta popular vinculante sean los salteños los que decidan finalmente si vamos a mantener un sistema bicameral, senadores y diputados, o vamos a un sistema unicameral como lo tienen 17 provincias de Argentina. 17. Somos 23 provincias y Cava, 24. Solamente 7 mantienen un sistema bicameral. No les pasa nada a las otras provincias, funcionan perfectamente. Y acá en Salta tenemos 2 presupuestos. Senadores gasta 27.000 millones al año, diputados gasta 30.000 millones al año. Si tenemos una sola cámara, podríamos ahorrar la mitad. 30.000 millones de pesos. ¿Y de qué forma unificarías las cámaras? Porque una propuesta de algunos candidatos era ir a solamente Cámara de Senadores, pero mantener un solo senador por... Eso no tiene sentido porque no habría una representación de la gente. No habría minorías, además. No habría minoría, bien la coatación, no habría minorías, pero además un senador representa a 2.000 personas y otro senador representa a 400.000. Hay que ir a una Cámara de Legisladores donde, para preservar la representación de los departamentos, se pueda hacer una distribución primaria, es decir, 23 departamentos con un diputado por cada departamento, y luego lo que resta, 37 diputados por distrito, como que representa a cantidad de gente, a cantidad de electores. Se puede hacer sin ningún problema, es una discusión que hay que dar, y podríamos ahorrar 30.000 millones de pesos. Ahí yo tengo una duda al respecto, José, sí, sobre este tema. Porque si la política se las ingenia siempre, ¿no? En general. Digo, coincido. Si todos los AP de senadores van a pasar a esa Cámara única, y ahí estamos en el orden. Esa es la ventaja que hoy en día los salteños sabemos que cuánto gasta una y cuánto gasta otra. Y que si vamos a una unicameral de 60 legisladores, no nos jodan. Tienen que gastar la mitad. Por eso en el proyecto de ley dice que está limitado, limitado a 60 legisladores. Y ahí me dice, yo no quiero dar nombre, pero de lo más encumbrado de la política y del actual poder ejecutivo, me dicen, pero José, eso no va a solucionar, es poca plata. Che, 30.000 millones de pesos son 500 ambulancias, son 550 patrulleros equipados. 30.000 millones de pesos es el Papa Francisco, es lo que nos costó el Papa Francisco. El otro día tuvimos una muerte en un hecho desgraciado, en un traslado desde Cachi hasta Salta por una ambulancia que no tenía el equipamiento. Podríamos tener 500 ambulancias por año. Entonces, no me jodan con esto de que no le cambia, eso no va a solucionar el problema. Claro que le cambia la vida a los salteños.
La semana pasada tuvimos una noticia que yo no vi que tuviera la repercusión de lo que fue realmente una tragedia educativa. Quitarle la quinta hora a todos los estudiantes, la hora focalizada, es una tragedia educativa. O sea, el gobierno de la provincia, que le echa la culpa a la Nación, y Nación le dice que la provincia es responsabilidad, o sea, se echan la culpa uno a otro, ajustan por la educación. Es lo peor que, ajustemos a la política, definitivamente. Entonces, no me jodan con esto de que eso no le va a solucionar la vida a la gente. Por supuesto que le va a solucionar, porque es indecente la cantidad de plata que se gasta en la política. Y yo estoy hablando solamente del ámbito legislativo, ¿no? Porque estos nichos de la política existen en muchos otros ámbitos, como es el Poder Ejecutivo. Entonces, yo siempre sostengo que votar a Cambiemos, votar a José Gaufín, senador, es como plebiscitar una idea, es plebiscitar algo, un objetivo claro de gastar menos en la política. Y si yo gano como senador, voy a tener la fuerza de muchos salteños y voy a empujar hasta el final que se apruebe la ley de consulta popular vinculante, para que sean los salteños los que decidan si mantenemos el sistema bicameral o gastamos menos en política y vamos a un sistema unicameral. El otro día me parece que era el diputado por Aguas Blancas con el que hablamos, que mencionaba cómo duermen también los proyectos en el Senado. Había contado él que diputados aprobó un proyecto de animales sueltos en ruta y todo lo que genera en julio, y todavía no se trató. Esa también es otra problemática que vos notás como diputado, entendiendo que se da en senadores. Mira, concretamente hablando con el presidente de la Cámara de Senadores, me decía: vos no entendés de institucionalidad, es la Cámara revisora, una revisa a la otra. Y yo creo que es la Cámara dormidora, porque evidentemente ahí se duermen muchos proyectos y ahí están tiempo, y después te lo mandan de vuelta con la corrección de una coma. Ha ocurrido, corrigen una coma, una palabra y vuelven revisión. Es decir, no tiene sentido. Trabajemos más seriamente como legisladores, presentemos proyectos trabajados, estudiados. Yo no quiero, pero el trabajo legislativo no es bueno, es pobre. En media hora se trata un proyecto de ley, no se lo trabaja en profundidad. Entonces, trabajemos mejor y no va a hacer falta cámaras revisoras, ¿no? Y yo pongo el ejemplo porque todos lo saben. Hemos tenido casos el año pasado y este año de proyectos de ley presentados por diputados, copia y pega exactos. Mire, como legislador uno puede mirar la legislación de otras provincias, legislación comparada, que se llama adaptarlo a la realidad local y presentarlo. No está mal, pero cuando vos presentás un proyecto de ley que ni siquiera le borrás el nombre de la provincia, evidentemente es un copia y pega. Bueno, eso ocurrió 3 veces el año pasado, entre 2 veces el año pasado y una vez este año, hace 3 sesiones. Entonces, claro que hay que trabajar mejor, con mucha más calidad legislativa, con mucha más vergüenza, porque, viejo, para eso tenés asesores y hacerlo bien, y no va a hacer falta una cámara revisora o una cámara dormidora, porque la verdad que duerme muchas cosas, ¿no? Fuiste en las elecciones anteriores el diputado más votado en la capital. ¿Crees que en estos 2 años algo de eso puede haberse diluido también pensando el panorama nacional? Año y medio. Año y medio, claro, bueno. Claro. Técnicamente, claro, lleva 1 año y medio de gestión en la Cámara de Diputados. ¿Eso también sentís que pesó a la hora de hacer la campaña, o de que también tenés esa responsabilidad extra de el mote, o capaz que es solamente nuestro del periodismo? Sin duda que la realidad de hace 2 años no es la misma. Hoy tenemos el fenómeno, por decir, de La Libertad Avanza, un partido que está centrado sobre la figura de Javier Milei, que yo digo que acá es una mala copia, porque es el olmedismo revestido de violeta. Tenemos la realidad también nuestra, porque lo digo con toda honestidad, antes éramos Juntos por el Cambio, ahora Juntos y Cambiemos, digamos. Sí. Esa es la realidad. Cada uno decidió emprender su camino electoral solo, pero creo que nosotros desde Cambiemos y desde el PRO seguimos con las mismas convicciones. Yo soy el mismo de hace 4 años cuando fui el concejal más votado en la capital, de hace 2 años cuando fui el diputado más votado en la capital, y soy el mismo ahora, parado en el PRO, parado en esos valores republicanos,
parado en esa búsqueda de una provincia que sea mucho más justa, que se desarrolle definitivamente para que todos los salteños tengan trabajo, que hoy en día están totalmente empobrecidos, de una provincia que gaste menos en política, de una provincia que salga definitivamente de esa estructura de poder que la ha gobernado los últimos 30 años y que en definitiva la ha empobrecido, ¿no? Yo estoy en el mismo lugar. Es cierto que como partido se ha ido diluyendo, pero creo que los salteños en esta elección va a ser una elección de personas, de caras. No van a funcionar, siempre lo digo, los aparatos ni las marcas, ¿no? Y te aprovecho pensando en el 2027. ¿Esta elección puede marcar el 2027 o crees que estamos muy lejos y que no tiene absolutamente nada que ver la votación del domingo en Salta? Sin duda que va a marcar un inicio. Esta elección va a ser un inicio de ese 2027 donde todos tienen la sensación, inclusive él mismo la ha transmitido, de que aquí no va a haber un tercer mandato del gobernador. Él mismo lo ha transmitido a través, no lo dijo, pero lo dejó entrever en ese video donde él decía que le encantaría terminar su carrera política como senador. En ese sentido, creo que esta elección es fundamental porque va a marcar el inicio y va a dejar parado a personas que puedan aspirar a concretar un proyecto de provincia diferente. Sí, creo que va a marcar un inicio para ese 2027. Gracias por visitarnos y bueno, el domingo, la semana que viene, seguimos charlando sobre política, sobre la realidad del departamento capital y de la provincia de Salta. Con todo gusto. Muchas gracias. José Gaufen es candidato a senador en las elecciones del próximo día domingo por el Frente Cambiemos Salta.